Hola, muy buenos días o buenas tardes, buenas noches, mis estimados amigos de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional. Estamos aquí juntos por este medio virtual, tomando parte en el Congreso que iba a se realizar en mayo de ese año de 2020, pero por cuenta de esas nuevas condiciones especiales que todo el mundo está viviendo por cuenta del COVID-19, del coronavirus. La organización del Congreso muy acertadamente, creó en verdad esta alternativa que es extremadamente inteligente, porque la otra alternativa sería simplemente no tener Congreso. Entonces, antes que nada, yo quiero hacer hacer un especial agradecimiento. Quiero enviar, como decimos en portugués, un muito obrigado a esta pareja sensacional, investigadores y amigos de primerísima calidad, el doctor Eduardo Velandia y la doctora Diana, que incansables crearon esa manera de divulgarnos nuestras investigaciones y no nos quedamos sin Congreso. Muchas gracias. También a todo el equipo de la asociación, Nerling, de toda la secretaría. Ok, muchas gracias a todos. Y decir a los amigos, especialmente de Latinoamérica, pero también de Europa, que sigamos juntos. Estamos enfrentando ahí una situación totalmente atípica, excepcional, mundial, que está, que no hay una discriminación por país, está llegando a todas las personas en todos los países. Entonces sigamos juntos para transponer a eso de la mejor manera. Yo voy aquí a hablar con usted un poco sobre un tema, el tema de mi ponencia, mi conferencia, que es acerca de una acción que fue propuesta acá en la Suprema Corte, que fue, la decisión es de 2010, pero aún si es de 2010, estamos en 2020, pero es una decisión muy importante, una decisión que creó muchas consecuencias y muchos efectos, que es acerca de las cuotas universitarias, las cuotas étnicas, o más directamente las cuotas para los negros en las universidades. Tenemos acá en nuestro sistema de control de constitucionalidad, tenemos el duplo sistema de control, que es difuso como Estados Unidos y concentrado como es en Europa. Entonces acá tenemos un sistema mezclado. Todos los jueces pueden hacer un control de constitucionalidad en las acciones que llamamos de control difuso, que es típicamente norteamericano. Pero acá también tenemos el control de constitucionalidad que llamamos concentrado, que es típicamente europeo, por acción directamente en la Corte Constitucional. En nuestro caso, nuestra Corte Constitucional no es exactamente una Corte Constitucional porque tiene las competencias típicamente de una Corte Constitucional, o sea, emite decisiones en acciones directas de inconstitucionalidad, pero también es competente para decidir en recursos advindos del control difuso. Entonces tenemos un sistema mezclado. Ese tema de las cuotas étnicas fue traído para la Corte Suprema aquí, Supremo Tribunal Federal, por cuenta por el instrumento. Fue una acción que llamamos aquí de arguición de descumplimiento de precepto fundamental, ADPF, que es una acción dentro de este control concentrado. Los legitimados a proponer esta acción
son los mismos que pueden proponer la acción directa de inconstitucionalidad, o sea, en el control concentrado, que está en el artículo 103.103 de la Constitución Federal de Brasil. En esta acción, que es una ADPF, como decimos, arguición de descumplimiento de precepto fundamental, esta que trató de ese tema de las cuotas étnicas es la ADPF 186. El relator del caso fue el ministro Ricardo Lewandowski. Ya vamos a hablar acerca del resultado de la decisión, pero antes les quiero hablar un poco sobre la cuestión de la formación de la sociedad brasileña y por qué tan importante fue esta decisión, ese tema, llegar a la Suprema Corte o el Supremo Tribunal Federal. Tenemos en Brasil, tenemos en Brasil una sociedad mestiza, o sea, hay un mestizaje muy grande en Brasil. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque hay naciones, hay países en el mundo que son países, que hay sociedades que llamamos de multiétnicas. O sea, hay varias etnias que componen esa sociedad. Por ejemplo, mismo en Colombia, por supuesto que hay el componente europeo, que hay el componente indígena, que hay el componente negro, que hay varias órdenes de etnias, pero por ejemplo en Latinoamérica mismo, si usted va para Argentina, ya no es tan claro, por ejemplo, la presencia del negro, o mismo en otros países, Uruguay también tampoco, Paraguay ya no se le dice acerca específicamente del negro, pero en Brasil fue muy fuerte, por cuenta de cuestiones históricas, la composición de la gente, de la sociedad. Y por ejemplo, usted puede decir, sí, pero Brasil es multiétnico, pero Estados Unidos también lo es. Sí, África del Sur también. Pero Estados Unidos y África del Sur son multiétnicos, pero no tienen la misma mestizaje. No tienen la misma miscigenación. No sé si esta palabra existe en español. Esta mezcla de razas, de etnias, como tuvimos acá en Brasil. En Brasil es más o menos común una pareja que tiene elementos de blanco y negro, de mestizo con otro mestizo, de mestizo con indios, de indios con negros, negro con blanco, blanco con negro, y así hay una mezcla muy grande. Entonces somos una nación no solamente multiétnica, pero mestiza. Hay mucha mezcla, hay mucha miscigenación, como ha dicho. Eso es una característica importante porque, por ejemplo, en Estados Unidos, que tenemos aún una nación multiétnica, hay mucha separación entre los grupos. Es algo muy marcado incluso culturalmente. Los norteamericanos son así, de mucha separación. Durante muchos años, por ejemplo, tuvimos una política en Estados Unidos, una política de separación entre blancos y negros que se quedó conocida como separate but equal, que la traducción es separados pero iguales. Es como decir, vamos a separar negros y blancos, pero vamos a tratarlos de una manera igual. Pero este igual fue una grande ilusión, una gran mentira, se me permite una expresión más popular. Eso empezó con un caso específico que fue Plessy versus Ferguson, de un tipo, un hombre negro que no quería aceptar la división de los vagones, de los coches del tren, que había coches para negros y coches para blancos. No quería aceptar. La Corte Suprema de Estados Unidos decidió que la política de separación era perfectamente legal, constitucional, y creóse esa política del separate but equal, o separados pero iguales. Esta política vigoró o tiene validad en Estados Unidos hasta el juramento de 54 de Rosa Parks,
Rosa Parks o Brown contra el Board of Education de una mujer que quería estudiar, pero por cuenta de la política de separate but equal, separado pero igual, tenía que frecuentar una escuela muy lejos de su casa. En cuanto había una escuela cerca de su casa, pero que no podía frecuentar porque era una escuela solamente para blancos. Llegó hasta la Suprema Corte la cuestión y el separate but equal, separados pero iguales, fue extinto en 54. Pero hasta hoy, si usted va a Estados Unidos, esta visión, esta base cultural sigue con validad porque, por ejemplo, usted va a Harlem, que es un barrio muy famoso en Nueva York. En Nueva York, usted va, hay el Harlem negro, también hay el Harlem latino, pero en Harlem negro, donde los negros viven, entonces viven como no están mezclados con los blancos. Eso es acepto como algo absolutamente natural para ellos. En Brasil no pasa eso. Solamente para cerrar la parte de Estados Unidos, en Estados Unidos tuvimos muchos enfrentamientos campales hasta mismo por cuenta de este separate but equal. En Brasil no tuvimos esos enfrentamientos, no tuvimos ningún tipo de enfrentamiento por etnia, por raza, ninguno. Pero creamos aquí lo que dos investigadores, Gilberto Freire, que escribió un libro muy famoso que se llama Casa Grande y Senzala. Senzala era un lugar donde se ponían los negros esclavizados cerca de la Casa Grande, pero eran tratados como animales. Casa Grande y Senzala. El Gilberto Freire y otro Florestan Fernández, que crearon el término racismo cordial, que es para caracterizar lo que había en Brasil. O sea, ni teníamos un enfrentamiento, un atrito entre los grupos, pero teníamos sí un racismo, pero muy cordial, muy disfrazado, se puede decir. Entonces, por ejemplo, el negro en Brasil no es exactamente discriminado abiertamente. Entonces, no, yo tengo amigos negros, no tengo ninguna discriminación. Venga acá y ya, como es típico de brasilero, ya crean un apodo. Oh, venga acá, mi amigo, Pelé. Pone el apodo de Pelé. Pelé es mi amigo, jugamos fútbol, bebemos una fría ahí juntos y tal. Pero si Pelé, su amigo, quiere enamorar de su hermano o su hija, ya está fuera del acuerdo social. O sea, el negro tiene que saber su lugar. Eso fue caminando por mucho tiempo. Algunos acreditan que no había discriminación en Brasil, hasta que llegamos a la cuestión de la ADPF en un 186 en Supremo Tribunal Federal, donde finalmente se expuso esa situación y hubo una polémica bastante razonable en la sociedad, porque había, claro, muchos que estaban defendiendo que no debería pasar las cuotas, que eran cosas que estaba mal, que estaba errado, pero el Supremo Tribunal Federal al final decidió que las cuotas son constitucionales y que por lo tanto la acción que fue intentada por un partido político de derecha que se llama Demócratas, la acción fue propuesta por demócratas, encuentra una política creada por una universidad pública, la Universidad de Brasilia, que tenía y aún lo tiene un programa de inclusión de los negros por cuotas étnicas. Entonces este partido ingresó con esta acción, esta ADPF, pero el Supremo rechazó la acción y consideró las políticas como perfectamente aceptables. Algunos puntos que voy aquí a destacar como un resumen, una suma de la decisión del Supremo Tribunal Federal. La igualdad es un principio dinámico, no importa que esté
simplemente positivada o prevista o dispuesta en la Constitución y diga, aquí está la igualdad, entonces está en la Constitución, somos todos iguales, punto, vamos a tomar un café. No. La igualdad es dinámica y es construida. Tiene que ser una realidad que uno siente cuando sale a la calle, cuando va a trabajar, cuando va a estudiar, cuando va a emprender, abrir un negocio. Tiene que estar puesta la igualdad. O entonces es algo que está positivado, está previsto, pero no es aún una realidad. Y entonces, en ese sentido, medidas para buscar una igualación deben ser al menos estudiadas. Así lo dice el Supremo Tribunal Federal. Otro punto importante es que un argumento que se utilizaba mucho en contra de las cuotas es la meritocracia, o sea que debemos prestigiar la meritocracia, el mérito. Si cada uno construye su mérito, debe ser reconocido según su mérito. Si uno estudia más que otro, va a tener más chances o más oportunidades de tener un buen resultado, por ejemplo, para ingresar en una universidad. Pero lo que pasa que eso es un poco, no solamente falso, pero mal puesto, porque ni todos tienen condiciones, este es el punto, para adquirir el mérito. Porque si usted crea una situación en que toda la persona o un grupo tiene como accesar los instrumentos necesarios para obtener mérito, ok, entonces están todos en el mismo plano y tienen condiciones de concurrir uno con los otros, perfecto. Pero, por ejemplo, si usted toma como ejemplo un niño que vive, un adolescente que vive en una comunidad muy pobre, que tiene padres, un padre, una madre muy pobre, que no tiene condiciones de pagar una escuela mejor, de comprar libros o hasta mismo una alimentación adecuada, este chico va a llegar al momento del vestibular para concurrir con un otro, por ejemplo, que es de clase media o clase alta, que estudió en una escuela, por ejemplo, bilingüe de 2 lenguas, que habla español en inglés el tiempo todo, que tiene acceso ilimitado a libros y todo tipo de recursos en internet, que sus padres pueden le dar todo tipo de soporte, una buena casa, comida, ropa. Entonces van a llegar esos dos adolescentes, van a llegar al vestibular en condiciones totalmente diferentes para disputar una vaga, una oportunidad en la universidad. No parece que es razonable ver en esa situación una situación de igualdad y por lo tanto que debe se aplicar la meritocracia y punto. No es así. Esto prevaleció en esa decisión del tribunal. Y por final, la decisión también dejó claro que este programa de cuotas es algo temporario, lo que por ejemplo en Estados Unidos, que ya tiene programa de cuotas hace muchos años, en Estados Unidos ya se vive allá en el campo teórico y político una situación mucho más madura para cuestionar el programa de cuotas. Ahí sí, ya hay una situación distinta, que es decir, ya basta, o en inglés enough, ya no queremos más ese tipo de programas porque ya está se prolongando en el tiempo y no queremos más eso. Sí, ahí es posible decir, porque los programas en Estados Unidos tienen como 50, 60 años de programa de cuota, por lo menos, si no más. Y entonces acá en Brasil la situación no es esa. Nuestros programas de cuotas ahora puede ser decir que tiene ahí como 15 años, algunos tal vez 20 años. Hay que esperar más porque se crea este programa de cuotas, entonces va a tener una generación que logra llegar, por ejemplo, de negros, y esta generación se forma, compone familias y van a tener hijos que también van a tener ese beneficio, entonces se puede tiempo a tiempo, poco a poco, se imaginar para sacar este programa en el futuro. ¿Ok? Eso era lo que tenía para decir a todos ustedes, mis amigos. Me quedo a sus órdenes para responder o contestar lo que quieran hacer preguntas de todos. Y una vez más, mucho obrigado por el cariño de su atención. ¿Ok? Gracias. Hasta una próxima, mis amigos. Chao.